No voy a leeros todo el currículum de mi invitado de hoy porque se tragaría todo el programa. Os leo un poquito, ¿no? Solo es ingeniero y economista. Ha trabajado en algunos de los mayores bancos del mundo, incluidos JP Morgan, Goldman Sachs y Merrill Lynch. Ha operado en los mercados financieros de Londres, Nueva York, Singapur y Madrid. Es profesor en el Imperial College Business School en Londres, director de inversiones de Quadriga Asset Managers en Madrid, también autor de varios libros de los que vamos a hablar. Y no sé qué más decir porque, o sea, podría ser interminable y seguir hablando del currículum. Después es verdad, casi 30 años yo creo que llevas en el sector financiero, pero bastante impresionante el currículum. Y aparte esto lo tengo que decir, es amigo mío, que es lo mejor que tienes en tu currículum. Muy orgulloso de serlo y gracias por la invitación. Casi 30 años, has visto de todo, o sea, vaivenes, burbujas, inflarse, estallar. Para mucha gente, quienes os dedicáis a este mundo, tienen una imagen un poco distorsionada, ¿no? El lobo de Wall Street, financieros tiburones y demás. Y tú ya desde tu formación no vienes de ahí, ¿no? Eres ingeniero. Y veo que ahora muchas empresas lo que demandan es eso, ¿no? En el mundo financiero, ingenieros. ¿Por qué es esto? Bueno, quizás al final la ingeniería pues nos enseñan a pensar, nos dan herramientas desde las matemáticas a la mecánica de fluidos, a los materiales. Cuando, como diría Arsene Wenger, ¿no? el famoso entrenador del Arsenal, cuando le enseñaban a un jugador, él decía, ¿es rápido? Y decía, no, pero es que la toca tal. Y dice, es rápido. No sé. El resto se lo enseño yo, ¿no? Sí. Es decir, la formación un poco ingenieril nos ha hecho pues aprender herramientas que luego, aunque no lo parezca, existen muchas similitudes y aplicaciones, ¿no? Aquellos que nos escuchan y están estudiando derivadas de matemáticas en el colegio o se acuerdan de las derivadas parciales y demás, es el día a día, ¿no? Es el cómo cambia el valor de una cosa pues cuando vamos cambiando de una variable en una, ¿no? ¿Qué ocurre si sube el precio? Tal. Son temas muy importantes a la hora de entender, analizar y poder encontrar soluciones, ¿no? Antes de que Diego siga contándonos cuáles son las amenazas para nuestro bolsillo y cómo podemos protegernos frente a ellas, dejadme que os presente a un podcast hermano. Son los amigos del Estudio del Extraordinario, que os puedo asegurar hacen algunos de los podcasts más originales, entretenidos y fascinantes del panorama español. Ahora están de estreno con La Gran Odisea del Ferrocarril. No sé vosotros, pero para mí el tren ha sido siempre el medio de transporte más evocativo, el más romántico, el más aventurero. Los 2 episodios de La Gran Odisea del Ferrocarril constituyen un viaje épico a través de la historia del ferrocarril en un formato además muy original, que mezcla el podcast y el tebeo, una forma entretenida e informativa de descubrir cómo los trenes han unido continentes, impulsado revoluciones, cambiado el destino de muchísimas naciones y transformado la vida de millones, cientos de millones de personas a lo largo de la historia. Súbete a la aventura en el link que vas a encontrar en la descripción de este vídeo y vete de viaje y de aventura con la buena gente del Extraordinario, que han realizado en colaboración con Hitachi Rail. Y ahora continuamos con el gran Diego Parrilla. Así que sí que es verdad que la banca es un mundo, ¿no? Para la gente de fuera quizás está pensando en la sucursal, ¿no? Y yo pensaba así, como ingeniero, no tenía ni idea de lo que pasaba. Sí que es verdad que la banca de inversión tiene dentro de ella diferentes divisiones, ¿no? Y dentro de ese mundo existe lo que es la banca de inversión de asesoría, de grandes compras de empresas y tal, pero hay otra división que es la división de los mercados, donde me he criado yo, que es mucho más dinámico, ¿no? Más parecido, yo diría que la banca de inversión convencional de fusiones y adquisiciones es más un régimen militar, ¿no? Empiezas tu carrera de soldado, vas subiendo y tal. El mundo de los mercados es más como el mundo del deporte, ¿no? Da igual que tengas 18 años o 28, si metes goles, juegas, ¿no? Es un mundo muy dinámico y en ese sentido pues es muy competitivo, ¿no?
a los que nos gusta el deporte, competir y demás, pues es sano, es un mundo en el que todas estas herramientas son muy valiosas, ¿no? Y sí que es verdad que ese complemento de ingeniería y finanzas, o lo que es ingeniería financiera, pues está bastante valorado. Y bueno, las herramientas pues siguen avanzando, ¿no? Ahora la programación y un montón de cosas. Y así que bueno, yo mismo tengo pues en mis equipos gente con un perfil muy variado, pero la verdad es que lo que es la ingeniería, la física, son mundos que aunque no parezca que tienen esa aplicación directa, Sí que la tienen, sí que ¿no? la tienen. Sí. Diego Parrilla, nuestro invitado, lo hemos dicho, ¿no? Ha trabajado en el mundo financiero, en grandes bancos y demás. Y los que estamos fuera de ese mundo, nos parece un trabajo muy estresante. O sea, el estar manejando el dinero muchas veces de otros que están esperando que crezca mientras duermen. Requiere, me imagino, un temple especial dedicarte a este tipo de trabajo. Bueno, sí que lo necesitas un aprendizaje, es como todo, ¿no? Te diría que al principio cuando empiezas piensas en el dinero como, pues hoy he ganado o he perdido X, ¿no? No voy a hablar de números, pero bueno, yo he tenido días pues muy buenos o días muy malos y son cantidades pues muy relevantes y cuanto más grande es el banco, más grande es tu mandato. Pero al final nosotros aprendemos a pensar de una forma mucho más sistemática. Es decir, si tú gestionas $100, esta oportunidad de inversión voy a, digamos, invertir una unidad, $1, con las perspectivas de ganar pues 3 y perder 0,5 o 1, lo que sea. Cuando tú gestionas 100 millones o 1.000 millones o 100.000 millones, el proceso de decisión es exactamente igual. En ese sentido, digamos que jugamos con la misma intensidad, pero va aumentando lo que es el dólar o el euro que te juegas. No puedes dejar que esos aspectos te afecten y no es fácil, ¿vale? No es fácil porque además, igual que en el deporte o en otros mundos, hay un aspecto emocional en el que te está poniendo a prueba, ¿no? Todos los días el mercado te dice, en cierto modo, tienes razón o no. Y es un mundo de humildad, es decir, siempre se dice en los mercados, you're either humble or you will be humbled, o sea, o eres humilde Sí, o te ponen en tu o te sitio. ponen en tu sitio. Así que la arrogancia, la idea de que tengo razón, son banderas rojas muy, muy fuertes que se ve muy rápido, ¿no? Es verdad que Warren Buffett, que es uno de los grandes eh, inversores que han conseguido a lo largo de décadas tener mucho éxito, mucho retorno, habla a veces del tema de las emociones, ¿no? Y cómo el buen inversor tiene que dejarlas un poco de lado y analizar con frialdad y no engancharte a las cosas de una manera emocional que te pueden distorsionar quizá las apuestas que haces, ¿no? No sé hasta qué punto uno suprime o es capaz con la experiencia de suprimir esas emociones. La clave, en mi opinión, es tener una tesis de inversión. Es decir, en el momento en que tú tienes una tesis de inversión y dices Tesla va a subir o va a bajar, no soy yo, Diego, el que tengo razón o no. Es la tesis la que tiene que tener razón o no. Y esa tesis de inversión que tú pones sobre la mesa tiene argumentos a su favor, argumentos en contra, y lo que te permite el concepto de tesis es que cuando viene nueva información, tú básicamente la valoras frente a tu tesis inicial. Lo que hacen los inversores amateur o la gente es decir, tengo razón, el mercado está equivocado y no analizar de forma, digamos, más coherente y sin esas nociones lo que ha pasado. Racional, ¿no? Y básicamente los mejores inversores del mundo son los que reconocen cuando se han equivocado y digamos que poder hacerlo con una indiferencia emocional, como llamo yo, que es el punto óptimo de rendimiento. Y volviendo al mundo del deporte, ¿no? Pasa mucho, ¿no? Cuando tienes un breakpoint y tienes que sacar y no estás pensando que me voy a ganar $1 millón en el torneo, estás concentrado en lo que
tienes que hacer y cuando, en este sentido, pues es una toma de decisiones. Y yo creo que por eso, para los que nos escuchan y están invirtiendo, que escriban cuando entran en una posición el por qué lo hacen y tener la disciplina de decir cuáles son mis objetivos de salida, tanto a beneficio como a pérdida, y analizar los factores a favor y en contra e intentar, yo los mejores traders que he visto se planteaban sus posiciones todas las mañanas de cero, ¿no? Como si se las tuvieran que vender a uno mismo. Y es un proceso de humildad, porque al final no eres tú el que se equivoca o acierta, que te da emociones, sino es la tesis, y eso es muy importante. Lo que pasa es que en las inversiones uno rara vez sigue las propias reglas que se autoimponen, ¿no? En el sentido de decir, uno compra en bolsa a un precio y de repente dice, cuando llegue a este precio voy a vender. Pero claro, cuando llega a ese precio dices, bueno, es que a lo mejor sigue subiendo, ¿no? Sí. Venga, no, cuando llegue al siguiente precio. Y yo, por gente de mi entorno que han sufrido golpes fuertes, ¿no? En la burbuja del 2000 y en el 2008-2009, de repente eso se cae y ya has perdido la oportunidad de haber salido cuando tú habías fijado tu meta de salida, ¿no? Es un poco como el casino, esa tentación de sigo. La disciplina en el mundo de las inversiones es fundamental. Y bueno, te puedo contar una anécdota, ¿no? Que tuve yo cuando aprendí esto en primera persona, ¿no? Trader joven en JP Morgan, me había ido relativamente bien, pongo una posición en oro, además, y va contra mí y el mercado cae y no solamente quiero mantener la posición, sino que le digo a mi jefe que quería doblar la posición. Digo, esto hay que doblarlo. Y me dice mi jefe, bueno, me parece bien, pero vende y luego compras dos. Y yo le miro como diciendo, pero esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y dice, haz lo que te digo. Y digo, vale. Entonces, yo le digo al trader, véndeme X. Y cuando iba a decir, cómprame 2X, digo, me lo voy a pensar. Es decir, es muy importante salir primero y desde la objetividad decir, bueno, ahora tengo esta posición de cero con infinitas posibilidades abiertas, ¿vuelvo a entrar? ¿Es esto verdaderamente la oportunidad que veo o estaba, digamos, anclado emocionalmente a esta posición? Y para mí fue una lección increíble. Entonces, esa disciplina de dar un paso atrás, que lo podemos aplicar a una relación personal, a un trabajo, a otras muchas cosas, por desgracia no tenemos la liquidez o la flexibilidad de poder hacerlo así, pero sí que es verdad que ese lado emocional tienes que tratar tu disciplina, es decir, bueno, voy a cumplir los hitos que me he impuesto y una vez fuera, si quieres volver a doblar el ticket, lo haces. Pero muchas veces te darás cuenta de que había un sesgo muy, muy notable. Tenemos aquí tus dos libros en sus versiones en inglés, porque tus libros se traducen a diferentes idiomas y escribes originalmente en inglés. Además, Sí, te sí. sale mejor escribir en inglés y luego traducirlo al español, ¿no? Correcto. The Energy World is Flat, que en España ha publicado Planeta con el título de La madre de todas las batallas, creo. Correcto. Y The Anti-Bubbles, ¿no? Las anti-burbujas. Correcto. La tormenta perfecta del oro. Vamos a empezar con las burbujas, que yo creo que a la gente le interesan mucho, porque sobre todo cuando estallan se sufre, ¿no? Sí. Y ¿estamos ahora en una burbuja o los que la anuncian son un poco agoreros? Yo creo que es importante entender el concepto de burbuja, de qué estamos hablando. Y a mí me gusta mucho hay un inversor / filósofo, George Soros, que quizás es el maestro de las burbujas. Y él define las burbujas como activos que están artificialmente caros en base a una creencia que puede estar muy arraigada, pero que es una creencia falsa. Es decir, el emperador está desnudo, básicamente. En ese sentido, cuando hablamos de burbujas, tenemos que plantearnos cuál es la creencia y, en cierto modo, el tiempo nos dirá si es una creencia verdadera o es una creencia falsa. En ese sentido, yo en el libro acuño el concepto de antiburbuja, concepto del cual estoy muy orgulloso porque se ha usado en la industria, digamos, de forma extendida
como un poco la imagen de espejo de la burbuja, es decir, activos que están artificialmente baratos en base a una creencia falsa. En ese sentido, estamos hablando de activos que es una cuestión de cuándo, no de sí, sino cuándo, ¿no? En inglés, a matter of if, not when, que la burbuja explote, ¿vale? Porque estamos hablando de un setup artificial. Y lo mismo para la antiburbuja, que suba. Así pues, digamos que existe una relación entre la burbuja y antiburbuja, reflexiva, como diría Soros. Existe una relación de causa-efecto en dos direcciones. Los dos son causa y efecto. Y un poco en tu respuesta quizás plantearía, bueno, ¿qué burbuja, ¿no? ¿Cuál es esa creencia? Sí que es verdad que en el libro hablo de quizás unas creencias muy arraigadas que están derivando en unas burbujas claras, pero eso no significa que vayan a explotar ni inmediatamente ni que puedan derivarse en otro tipo de problemas. O sea, esta ficción se puede mantener mucho tiempo, muchas veces, ¿no? Sí, bueno, ya lo decía Keynes, ¿no? El famoso decía, las burbujas pueden durar mucho más tiempo e ir mucho más lejos de lo que yo me puedo mantener solvente, ¿no? Así que pelearse con el mercado es muy peligroso y las burbujas, como un poco por construcción, tienden a durar mucho más y a ir mucho más alto de lo que cualquiera espera, pero también caen muchísimo más rápido, Claro, de forma más violenta de lo que cualquiera se más espera. grande la burbuja, el estallido tiene consecuencias mucho más graves, como hemos vivido, por ejemplo, en el 2008-2009 y en otras ocasiones. Entonces, un poco en respuesta a tu pregunta, si estamos en una burbuja, la respuesta es sí y no. Entonces, podríamos ver algunas partes en las que hay una burbuja y otras el tiempo lo dirá. Para ello, yo creo que la historia siempre es buena maestra. Y de hecho, el libro de energía que se llama The Energy World is Flat, el mundo de la energía es plano, está inspirado en un libro de Thomas Friedman que se llama El mundo es plano y que es un análisis post-mortem de la crisis del .com, que quizás mucha gente no la viviera en primera persona. Tenemos una audiencia joven. Hay muchos jóvenes, también hay mayores, ¿no? Pero hay muchos jóvenes que realmente no habían nacido cuando hubo el estallido de la burbuja. Y menos jóvenes, porque el tiempo pasa. Sí, sí. Bueno, porque hablamos del año 2000. Sí, sí. Y es muy importante entender lo que pasó porque yo creo que se está repitiendo un poco la historia. Entonces vamos a hablar de este marco, si te parece, yo creo que es muy relevante. Y todo empieza con lo que llamamos una tecnología game changer, es decir, algo que disruptiva, cambia el mundo y tecnologías que crean un mundo antes y después. ¿Cuál fue esa tecnología en la burbuja.com? Fue el Internet y la fibra óptica y el broadband. Es difícil pensarlo, pero con anterioridad al Internet y el broadband, el mundo, pues si eras una persona que vivía en la India y eras súper inteligente, tu capacidad de crecer, de hacer dinero, de tener éxito, era muy limitada, ¿no? Eran aquellos que podían estudiar en Estados Unidos y tal. En cierto modo, lo que ocurrió con esta tecnología milagro son 4 fases, ¿no? La fase 1 se descubre esta tecnología, la gente entiende el potencial, se realizan unas inversiones enormes atraídas por las valoraciones y el capital y digamos que se genera una subida muy fuerte de la bolsa que está reflejando expectativas de retornos muy altas y atrayendo muchísimo capital, ¿vale? Esa es la fase 1. La fase 2 es toda esa inversión empieza a generar sobrecapacidad. En el caso de la burbuja.com, pues literalmente cableamos los océanos con fibra óptica, pensando de forma lineal que yo soy el único que lo estoy haciendo, me van a pagar un dineral y digamos que lo hacía todo el mundo, todas las empresas, y cuando se produce esa sobrecapacidad hay un exceso y digamos que se produce la fase 3, que es el colapso en un mercado competitivo de los precios y se produce, digamos, un write-off de activos que pensabas que valían millones y de repente esa fibra óptica pues prácticamente no valía nada, ¿no? Y ahí es donde se produce el momento milagro. Es decir, la fase 4 en la que tienes una tecnología disruptiva en tamaño enorme y gratis. Y lo que hace es aplana el mundo. Es decir, aquel
contable, ¿no? Que estaba viviendo en la India, de repente podía hacerle la contabilidad a una persona en California, algo que era impensable. Ese aplanamiento del mundo a mí me dejó marcado, ¿no? Porque aquellos que vivimos la crisis del .com, en cierto modo nos dejó un cierto sabor de boca amargo, ¿no? La burbuja al final pues nos dejó pues, a algunas personas grandes pérdidas, a otros desilusión, pero el libro daba una perspectiva muy optimista, porque decía que al final, o muy positiva, en el sentido que decía, mira, lo que ha hecho la burbuja ha sido acelerar el impacto de esta tecnología. Es decir, lo que hubiera tardado a lo mejor 10 o 15 años en cablear los océanos, lo hicimos en meses o en un año, y digamos que el mundo ha podido beneficiarse. Y gracias a ello, pues se desarrollaron otros negocios, otras oportunidades, etcétera. Creo que está ocurriendo algo parecido con la inteligencia artificial, guardando las distancias, ¿vale? Pero ¿cuántos ChatGPTs va a haber? ¿Cuánto vamos a pagar por cada uno? ¿Qué tipo de inversión y sobrecapacidad puede llegar a darse? Y en cierto modo, el gran ganador es posible que sea no el que pensamos, ¿vale? Pensamos ahora mismo en los ganadores claros, como ocurrió en el .com, pero yo creo que los ganadores somos nosotros, somos la gente que vamos a poder crear negocios, ¿no? El concepto de solopreneur, ¿no? Gente que Pero tiene... volvemos un poco a lo que pasó con la fibra. Se está Sí. invirtiendo más de lo que el mercado puede absorber, porque yo lo que veo en datos, solo este año las empresas se van a gastar 200.000 millones en inteligencia artificial. Y luego uno ve Nvidia, que hace chips para inteligencia artificial, y vale más del doble que el PIB de España. Y más que varias de las mayores empresas tecnológicas juntas. De ahí un poco que yo, sin tus conocimientos, sí que vea similitudes con el 2000 y aquella burbuja. Yo también, y de hecho vuelvo al concepto de burbuja, ¿no? O sea, ¿qué creencias están apoyando esas valoraciones, en el caso de Nvidia o de Google y demás? ¿Cuáles son ciertas y cuáles son falsas? ¿Vale? No sé si os acordáis del momento en el que salió DeepSeek hace unos meses. Y DeepSeek, básicamente, si tú tenías una serie de pilares que apoyaban estas valoraciones, pues directamente le pegó fuerte. Sí, que es la inteligencia artificial de origen China. Efectivamente. Existía una creencia en ese momento de que para hacer inteligencia artificial necesitaba unos chips que solo podía hacer Nvidia, que tienen demanda infinita, que tienen márgenes infinitos, que tienen tal, y de repente esta gente te dice casi, oye, lo puedes hacer con el ordenador de tu casa, de tu hijo, con el que juega videojuegos. Y digamos que no necesitas cientos de millones, lo hemos hecho con muy poquito, y dentro de sus limitaciones fue, digamos, un shock para la gente, ¿no? Entonces, más allá de lo que ha hecho el mercado después y que sean creencias verdaderas o falsas, lo que te indica es que tienes que buscar esas creencias que, digamos, soportan estas valoraciones, y la gente que somos capaces de ponerlas en cuestión e identificar a los emperadores que están desnudos, pues al final puedes, digamos, encontrar oportunidades o por lo menos en algunos casos evitar problemas. Habiendo dicho eso, es extremadamente peligroso el pelearse con estas burbujas, y te diría un ejemplo claro, ¿no? Tesla. O sea, y volviendo al punto de antes de la tesis de inversión, ¿no? Creo que ha habido mucha gente que se ha forrado directamente y muchísima gente que se ha arruinado, ¿vale? Poniéndose corta de Tesla porque no entendían. ¿Cuál es el problema de la gente que se ha arruinado peleando contra Tesla? Para mí es muy sencillo. Ven Tesla como una empresa de coches. ¿Cómo es posible que Tesla valga más que todas las empresas automovilísticas? Está mal, por lo tanto, es una burbuja y por lo tanto tiene que caer, me voy a poner corto, y el mercado sube y sube y sube. Respuesta: no es una empresa de coches. Es una empresa tecnológica. Es otra cosa. Ha estado cogiendo datos de cómo conducimos, es una empresa de baterías, es una empresa que tiene otras cosas. Igual que Apple no es una empresa que hace solo ordenadores o teléfonos, tiene videojuegos, música, etcétera. Hay empresas, y yo no soy para nada un fanático, digamos, ni tengo posición invertida, no quiero influir a la gente, pero sí que
estoy usándolo como ejemplo de cómo una tesis de inversión que es relativamente sencilla, es una empresa de coches y está cara y es una burbuja, al final el tiempo te pone en tu lugar. Y o eres humilde y eres capaz de analizar que resulta que Tesla no era una empresa de coches. ¿Qué es? No lo sé, pero desde luego que no es solo una empresa de coches, y tampoco digo que las valoraciones sean justas o que no acabe desplomándose. Pero esa humildad y cómo lo juegas, y sobre todo para aquellos que operan en mercados financieros, el apostar contra algo, cuando te pones corto o estás apostando a bajadas, es mucho más peligroso que subidas, porque cuando tú compras algo a 100, solo puede irse a 0. Pero si vendes algo a 100, se puede ir a infinito. Esto es muy interesante porque solo los que estáis muy especializados conocéis o operáis en corto, ¿no? La gente normalmente compra en bolsa, el particular, y lo único que espera es que suba, y si sube gana, y si no, si baja, pues pierde, ¿no? Y a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Estas apuestas en las que ganas si la empresa va mal, ¿no? Es decir, si se pega el gran golpe. ¿Es más arriesgado siempre jugar a corto que jugar a que la empresa gane? ¿O? Infinitamente más arriesgado, porque desde un punto de vista de asimetría de riesgos, cuando tú compras algo, se puede ir a 0. Pero como decía, cuando tú te pones corto de algo, se puede ir al infinito, ¿vale? Es improbable, pero tú potencialmente, haciendo una apuesta bajada, podrías perder todo. Y hay veces, y ha habido veces que no puedes salir de esa posición. Ha habido casos muy, muy graves, ¿no? Entonces, evidentemente que esas... ¿cómo te pones corto? Pues la gente que opera en futuros, ¿no? Ya no te hablo de ponerse corto de Tesla, te hablo de ponerse corto del IBEX o del S&P. Y es tentador, ¿no? La gente crea su modelo, su bola de cristal, me ha ido bien, te lo crees, y de repente pues creas una tesis, un algoritmo, y antes de darte cuenta pues se producen graves errores, ¿no? O graves problemas. Yo en ese sentido me especializo en el mercado de opciones, ¿vale? Como de seguros financieros, y apostar a través de un seguro financiero, que es una opción, tiene riesgo limitado, ¿no? Pagas la prima y no estás necesariamente en una posición con riesgo abierto. Así que, bueno, aquella gente más técnica que nos esté viendo, mucho cuidado con tomar posiciones que tienen riesgo ilimitado, ya sea una posición a corto con futuros o vender opciones, etcétera, etcétera. Así que esa es una lección también que o la aprendes o la aprenderás, y hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo está cambiando, hablando de inteligencia artificial, la manera de invertir la inteligencia artificial? Estuve con un banquero hace unas semanas que trabaja en Asia y me dijo que él había propuesto a su jefe despedir a un importante número de gente porque, según me decía, el trabajo que hacían esas personas ahora lo estaba haciendo la inteligencia artificial, y donde antes eran 20, me decía, es que ahora necesito 2. Eso está pasando. Sí, está pasando. Yo creo que hay dos niveles, ¿no? Hay un nivel... Y hay oportunidades, por otro lado, ¿vale? Pero a mí me gusta mirar un poco lo que está pasando en dos niveles. Por un lado, la productividad, y por otro, la competitividad, ¿vale? ¿Qué significa la productividad? La productividad es hacer lo que estás haciendo ya más rápido, más barato, mejor, etc. Por ejemplo, tú por las mañanas probablemente leas el periódico, ¿vale? Y entonces igual en papel, conociéndote. No, lo he dejado. El papel ya no. Soy antiguo, pero no tan antiguo. Iba en broma. Pero bueno, ¿cuánto tiempo dedicas a leer el periódico? Si tuvieras al lado tuyo un agente, que es el concepto, y le dijeras, mira, a mí me interesan sobre todo estas noticias, estas me las paso de largo, esto no sé qué, y además me interesa el análisis, y cuando veo una noticia sobre una cosa, lo que hago es buscar en los otros 5 periódicos la misma noticia, pero analizada desde su perspectiva, porque yo estoy buscando la verdad o lo que fuera, ¿vale? Ese proceso que tú haces todos los días y que te lleva 2 o 3 horas y tienes que ir a manopla y buscar y pasar, eso te lo hace el robot o el agente así. Claro. Entonces, directamente le dices, mira, yo quiero leer el periódico todas las mañanas,
búscame esto, resúmemelo, me lo das y te encuentra no solamente los 5 periódicos que mirabas normalmente, te lo hace en 500. ¿Vale? Entonces, lo que es la profundidad, o sea, el breadth and depth, todo lo que es las dimensiones, lo que tú ya haces lo puedes hacer mejor y mejor que con cualquier analista. ¿Para qué vas a tener a un chaval o una chavala trabajando contigo buscando esas noticias? Quizás sí aprenden, pero todos esos procesos, digamos que nos hacen extraordinariamente más productivos a ti y a todos. Lo que es la competitividad, es decir, haz algo que no sé hacer, dime algo que yo no sé hacer, por ejemplo, yo qué sé, en el juego del famoso momento AlphaGo, ¿no? Cuando el ordenador le ganó al humano mejor en AlphaGo, se consideraba que íbamos a tardar décadas, ¿no? Al ajedrez ya nos ganaban hace casi 30 años, pero AlphaGo se consideraba un nivel de complejidad. Y cuando el ordenador hace algo a través de inteligencia artificial que nunca un humano había hecho, es decir, existe esta creencia falsa de que es un loro de repetición, ¿no? Se pone en Google, mira lo que se ha hecho y se repite. No, la capacidad de estos algoritmos de inferir y de pensar es real. Entonces, básicamente cuando hace algo que nunca jamás se había hecho y no se entendía en el momento que salió, fue posiblemente el momento eureka de, chicos, nos descubrimos, ¿vale? Y al que no lo haya visto, recomiendo que vea ese documental de AlphaGo, porque es verdaderamente... Y estamos hablando, si no me equivoco, de hace 7, 8 años. O sea que lo que estamos viviendo... Desde entonces ha avanzado muchísimo. A lo bestia. Entonces, evidentemente que está cambiando. De hecho, nosotros en mi empresa, digamos que el proceso que tienes es, lo que está ocurriendo es, tienes un humano al principio y un humano al final, ¿vale? No puedes dejar estos procesos de autonomía necesariamente, ¿sabes? Que funcionen sin ningún tipo de control. Sí, ¿no? Puedes confiar 100%. Nosotros diseñamos, tú le vas a decir qué periódico quieres que veas, tú al final vas a analizar ciertas cosas, pero vas creando agentes. Y ese agente, en nuestro caso, tiene nombre. No, apellido no, pero nombre. Y entonces hay agentes que van haciendo ciertas cosas y nos ha aumentado la productividad de la bestia. Que vuelve un poco a lo que decíamos al principio, de por qué fichamos ingenieros y por qué tal. Pues porque al final hay un trabajo de programación, de análisis, de gestión de datos y gente como yo, que somos arquitectos, o como tú, que al final tú sabes lo que quieres, nos está dando un potencial increíble, ¿no? Entonces, a mí personalmente, a nivel de nuestro trabajo, nos ha cambiado la vida y es una reinvención, porque tienes capacidad de hacer infinitas más cosas, ¿no? Piensa en los N libros que estás pensando en escribir y el research que harías y cómo puedes profundizar en ciertas cosas. Yo creo que es una oportunidad extraordinaria y así que la gente que no se enfoque en el lado negativo, porque las oportunidades, yo he fichado 4 personas, no he echado 25. Al revés, me ha potenciado a hacer un montón de cosas. Haces muchas más cosas, muchísimo más, produces más, mejor, eres más competitivo y bueno, es una herramienta que es que no te puedes negar a ella porque, bueno, es lo que hay, ¿no? Y la disrupción es brutal, es decir... Yo espero que escriba mis libros pronto, ¿sabes? Porque, de hecho, Amazon ha limitado el número de autolibros que uno puede publicar porque estaba recibiendo una cantidad de libros creados por inteligencia artificial brutal. Entonces, claro, si quieres mantener cierto, bueno, autoría y demás, sí que quieren limitarlo, pero vamos, yo estaré encantado de que un día de estos, ¿sabes?, le dé al botón y me escriba los libros, ¿sabes? El problema de esto es la dilución del valor de escribir un libro. Claro, si todo el mundo puede escribir... Si todo el mundo ahora es poeta, todo el mundo puede escribir una canción y tal, ¿quién domina? Es decir, yo creo que aquí una cosa muy importante que yo me planteo siempre es, ¿estás por encima o por debajo del algoritmo? ¿Vale? Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer clave en este mundo, y te pongo un ejemplo, ¿vale? Para mí fue una experiencia bastante amarga porque voy a una conferencia en Estados Unidos, aterrizo en Miami, tengo que coger un Uber a Palm Beach y pido un poco historia larga corta, ¿no? Pero pido un Uber y la persona viene, me dice que si le puedo pagar en cash,
le digo, pensaba que el tema del Uber era que yo llevo, no te voy a decir años, pero yo no llevo cash encima. Me quedo un poco sorprendido y digo, ¿y esto? Y me dice, pues mira, es que nos pagan muy poco y no sé qué y tal, y por cierto, que nadie te va a coger este trayecto. Y me quedo así un poco sorprendido pensando, y digo, bueno, perdona, es que no tengo cash. Y bueno, entonces llamo, me dice, no te preocupes, cancelo y tal. Llamo a otra persona y viene muy atenta, y en este caso era una chica de origen turco y tal, de allí, y súper maja, y me pongo a hablar y digo, oye, me ha pasado esto. Digo, ¿qué pasa? Y me dice, bueno, digo, a mí me ha costado $120 el trayecto, era como yo que sé, de Madrid a Segovia, ¿no? Y me dice, pues a mí me han pagado y voy a 27. Y en ese momento, un número irrisorio. Me sentí muy dolido porque, lo primero, el algoritmo sabe que esta persona necesita esos trabajos, no los rechaza. Y no hay transparencia. Es decir, yo no sé... Tú no sabes qué cantidad de lo que tú pagas va a ese conductor o a esta conductora y qué se lleva Y Uber directamente como, dije, aquí hay que hacer un empresa. negocio que se llame Fair Ride, que haya un porcentaje fijo. Yo dejé de usar Uber. Yo no sabía eso. No, fue brutal. Para mí, los porcentajes cambian por país, pero bueno, que no, si se audita, que se vean los números claros, pero ahí, en ese caso, para mí fue, y tampoco sé lo que igual me mintió, pero vamos, te hablo de un porcentaje más 70-30 que para Uber. Para 70. Uber, para Uber. Y entonces, teniendo en cuenta que esta gente pagaba el seguro del coche, su seguro médico, la gasolina, dije, entiendo perfectamente por qué esta persona quiere los $120 en cash y no quiere estar en la plataforma, ¿no? Claro. Y entonces me sentí y dije, aquí hay que hacer algo. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta persona está por debajo del algoritmo. Uber está por encima del algoritmo y esta gente está por debajo. Digamos que son los perdedores y los ganadores del sistema que hemos creado. Claro, entonces la transparencia y de hecho el precio que yo pago es distinto que el que pagarías tú, o cómo nos trata. O si llueve de repente. Eso tiene más sentido, hay oferta y demanda, pero en general el algoritmo al final hay poca transparencia. Entonces yo creo que hay un lado oscuro y cuando tú estás, pues digamos, por encima del algoritmo tienes la posibilidad de que no creo que te escriba los libros, pero sí que te haga research y te dé ideas y te vayas a pasear y hables y te diga y tal, y luego lo escribas tú, porque yo creo que el valor añadido, por lo menos en mi caso, escribir los libros, donde más he aprendido ha sido en el proceso de escribir. Creía que me lo sabía antes, sí. Y luego cuando me puse a escribirlo digo, pues no te lo sabes tan bien, Diego, dale una vuelta, por lo menos a estructurar las ideas. Y creo que en ese sentido quizás el mensaje es ese, ¿no? Que la tecnología tiene varias caras, va a haber grandes ganadores, grandes perdedores, grandes abusos, y por desgracia hay casos como este que a mí me afectaron, ¿no? Según lo cuentas, a mí me da la sensación de que los ganadores van a ser menos, correcto, que los perdedores, y que eso va a crear también unas desigualdades que ya han aumentado en los últimos años, todavía mayores. Pero también tienes la opción de crear tu propio Uber. Es decir, tú puedes crear tu aplicación, entonces, en cierto modo, si esas injusticias se están produciendo, ¿no? Pues quizás hay formas de que nos podamos defender, ¿vale? Entonces yo soy muy optimista en cuanto a que al final va a haber, es algo muy positivo, pero sí que es verdad que en el corto plazo hay un dominio ahí de los Big Sevens y todos estos que bueno, al final, ¿quién usa Facebook? Probablemente nadie, ¿vale? Y mira lo que vale la empresa, ¿no? Porque se ha dedicado a comprar a Instagram, a WhatsApp y a todo lo que salía como posible competidor, y es una industria de first movers. El que pega primero pega 50 veces, no pega 2 veces, pega... Y en ese sentido, pues es una industria que va a una velocidad increíble, pero el mundo se está aplanando. Entonces va a haber, yo lo conozco a una persona que es la primera persona que ha sido una sola persona con un negocio de 1.000 millones, ¿no? De un médico que ha podido hacer ciertas cosas, un research, que en condiciones normales hubiera necesitado pues una empresa enorme, y digamos que va a haber grandísimas oportunidades para aplicar la tecnología, y yo creo que vamos a ganar en general, ¿no? Va a ser, pero ese concepto de estoy por encima o por debajo del algoritmo a mí me hizo pensar, y bueno, confío en que esa transparencia y esa búsqueda de justicia
nos lleve al sitio correcto. Pero, entre tanto, hay un montón de ajustes, habrá ajustes importantes. Va a haber problemas en los ajustes, ¿no? Para alguien como tú que está tan metido en el mundo financiero y que tiene que estar analizando todos los días tantos datos, ¿qué te quita a ti el sueño económicamente en el sentido de lo que puede pasar? La inflación ¿Mm? y sus derivados. Es decir, lo que es la polarización social, las tensiones sociales y eventualmente las... Y las relacionas mucho con la inflación, con la subida de precios. Clarísimamente. Y el efecto... La desigualdad, al final... creo que o sea, a nivel... Un poco la idea del segundo libro de las antiburbujas y hablando de las creencias falsas y un poco el resumen es que cada vez que nos enfrentamos a un problema, hablo de un gobierno y el Banco Central, existe la tentación de intentar resolver el problema a través de dos cosas muy fáciles, que es imprimir papelitos, vamos a llamarlo política monetaria, y endeudarme, que es política fiscal. En un mundo en el que el bolsillo izquierdo le presta el derecho o tienes una maquinita de imprimir papelitos y prestarle el dinero al Banco Central, al gobierno, o regalarle, más bien, lo que yo digo en el libro y no me canso de decirlo es que es una creencia falsa. Cuando tú imprimes papelitos y tomas deuda, no estás resolviendo el problema, estás haciendo 4 cosas. Estás dándole una patada a la lata, es decir, estás difiriendo el problema, en parte pasándoselo a la siguiente generación. 2, estás transfiriendo el problema, ¿no? Todo lo que son las batallas comerciales y las batallas de monedas, en inglés currency wars y trade wars, lo que estamos viendo ahora con el proteccionismo, y demás son mecanismos monetarios, fiscales, de defensa y de ataque, que no resuelven el problema, estamos pasando la patata. El único motivo por el cual Europa tuvo tipos nominales negativos, que es una de las cosas más absurdas, en mi opinión, y lo que me llevó a escribir el libro, es porque Estados Unidos tenía los tipos al cero. Por eso dijo, yo es que los tengo que tener más bajos. Más bajo del cero, ¿qué vas a hacer? Pues negativo. Digo, pues menuda estupidez. Y básicamente eso genera problemas, ¿no? La tercera cosa que hacemos es transformar el problema. Entonces, cuando tú tienes una guerra en Ucrania y un problema de energía y decides arreglarlo con subsidios o etcétera, etcétera, o tienes una pandemia y te dedicas a imprimir, o en Estados Unidos también a regalar el dinero, estamos transformando un problema en inflación. Estás diluyendo la base monetaria. La inflación no es que ha subido mi casa, es que han caído el valor de los euros con los que la compro, ¿vale? Es así de fácil. Y digamos que esos 3 resultados, al final no es un suma cero. Lo que ocurre es que has creado un problema más grave. Así que todo este abuso monetario y fiscal no resuelve el problema. Los difiere, transfiere, transforma y agranda. Y esa película, al final, lo que deriva es inflación estructural sin crecimiento, lo que llamamos estanflación. Y me preocupa porque la estanflación es como la pesadilla de los economistas. La mayor pesadilla de los economistas. No de los economistas, del mundo entero. El problema es que ¿a quién culpo? ¿No? Y normalmente se buscan cabezas de turco, ¿no? En inglés scapegoats, a ver a quién culpo. Es muy difícil decir, evidentemente imprimimos tanto dinero y por lo tanto tengo estos problemas. Muy fácil culpar a China o culpar a Rusia o culpar al que sea, ¿no? Así que bueno, cuando te dedicas a esto y entiendes un poco algunos de esos desequilibrios y ese malestar y esa polarización, es un tema que me preocupa. Y no es por ser agorero, ¿vale? Si la gente sigue o quiere seguir a grandes líderes como Ray Dalio, que para mí parece una referencia en este mundo, está hablando abiertamente de una situación muy parecida a los años 30 y sabemos dónde nos llevó. Eso es como lo peor que podría pasar, ¿no? Estamos hablando de... Escribió una nota en LinkedIn ayer, pero vamos, este hombre tiene libros. Es una situación en la que hay muchas señales y muchos patrones en los que la historia, evidentemente, que no se repite, rima, ¿no? Como dicen,
pero sí que Porque no estamos hablando solo de un problema económico, como tú social, dices, cultural. claro, esto se extiende y además en un momento ahora geopolítico complicadísimo, Correcto. con muchos conflictos, con mucha inestabilidad e incertidumbre, ¿no? Tú hablas de la inflación ranas en agua hirviendo. Sí, es una analogía que uso, ¿no? El tema es que el dicho es, entiendo que es verdad, ¿no? Pero no lo voy a probar pero científicamente, pero la idea es que cuando metes una rana en agua hirviendo salta. Hmm. Pero si tú metes una rana en agua templada y vas calentando la temperatura poco a poco, la rana nunca llega a saltar y muere hervida, ¿vale? Esa analogía es lo que ocurre un poco con la inflación, ¿vale? Si tú tienes un escenario de hiperinflación, empiezas a ver una subida de precios brutal, la gente sale en bandada pues, de inversiones, el cash te quema en las manos porque se está desapareciendo. Los bonos, los 100 euros que yo he invertido para que me devuelva 100 euros en 30 años, eso no me va a comprar ni un paquete de chicles. Es decir, el cash y los bonos estás corto de inflación. Cuando sube la inflación pierdes valor. No en términos nominales, porque te devolverán tu billetito de 100 euros, pero esos 100 euros no valen nada, ¿no? Entonces, lo que intentan el juego, digamos, de los bancos centrales es cuál es la máxima velocidad a la que puedo imprimir dinero, es decir, subir la temperatura sin que me salten las ranas, ¿vale? Y el problema adicional es que ¿quién mide la temperatura? Es decir, el concepto de inflación per se, tu inflación y la mía es distinta de la gente que nos está escuchando, ¿no? La gente que tenga bebés con pañales y otros pues que tenemos chicos en la universidad y otros que tienen otras necesidades. Es decir, que el concepto de inflación como el 1,372% científico Sí, y tal es absurdo. esas son cifras, pero Y además da igual, porque en el día a día... lo que te importa es el poder adquisitivo y el tuyo, ¿no? ¿Qué me compra mi bolsillo? Y esa realidad, digamos que a mí también es parte de esa desilusión, ¿no? Es decir, a ver, me estás diciendo que no hay inflación o que es el 1% cuando yo en el día a día veo que, todo está... que irme a Sí, comprar sí. una hamburguesa o una Coca-Cola ahora vale 3,5 € en una cafetería, o sea, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos ranas en un caldo monetario y a nivel de inversión, las grandes implicaciones es que esta fiesta monetaria la están, en mi opinión, financiando la gente que invierte en bonos. Hmm. Si tú con toda tu buena intención del mundo estás invirtiendo a 10, 20, 30 años en algo que te paga un 2% y que te devuelve el capital, ese capital quizás vuelva, quizás no, pero el poder adquisitivo yo no lo veo. Entonces, en cierto modo nos está obligando a invertir en activos más ligados a la inflación, como más activos reales, como pueda ser la vivienda u otros, ¿no? Y esa percepción lineal de cómo vemos el mundo, ¿no? Que es, están muy caras las casas, bueno, están muy caras en qué lo medimos, ¿no? Cuando mides en términos de oro o en términos de euro o en términos de otras cosas, es un tema relativo, ¿no? Así que yo creo que la inflación y la estanflación son problemas graves y que derivan en otras cosas. Y esto es lo que a mí más me preocupa porque, en cierto modo, como hablo en el libro, hay un punto de no retorno. Es decir, cuando tú te has endeudado excesivamente, tú ya no eres capaz de poder pagar el interés sobre tu deuda cuando suben los tipos. Y esto produce una reflexividad, es decir, lo que pasó en la crisis, si te acuerdas, de europea, ¿no? España estuvo al borde de la bancarrota, nos salvó el hecho de decir que sí, casi estamos y luego el mercado se da la vuelta, y que nos salvaban, pero al final es un proceso reflexivo porque si yo tengo X deuda al 5% y el mercado cree que la puedo pagar, no hay problema. Pero si el mercado empieza a dudar de mí y ahora me pide un 6, digo, oye, yo al 5 podía, al 6 estoy un poquito peor. Y dice, ¿lo ves? Te lo dije que estos no podían pagar. Y digo, no, al 5 sí, al 6 no. Y se va al 7. Y al 7 dices, oye, chicos. Y entonces hay un punto, que en aquel momento era el 7,5 en el bono a 10 años, en el que prácticamente la totalidad de nuestros ahorros iban a pagar deuda. No puedes destinarlo a otras cosas. Y ese proceso se acelera y hace que, digamos, esa reflexividad, los precios, los fundamentales impactan los precios
pero los precios afectan a los fundamentales, ¿no? Y cómo el deterioro de los mercados hace que te vayas a la bancarrota por una situación que a lo mejor hubiera podido estar controlada. Y es parte del motivo por el cual los bancos centrales y los gobiernos a veces son tan agresivos a la hora de intervenir en estas crisis, porque saben para que no se desate. Que si dejan el pánico, pero claro, eso genera, a su vez, una complacencia, de decir, mamá y papá, como les llamo yo, siempre nos van a salvar. Siempre nos van a salvar. Y entonces estamos en esta situación en la que cada vez la bola es más gorda, cada vez la intervención requiere una respuesta más agresiva y hemos pasado al punto de no retorno, con niveles de deuda excesivamente grandes que solo son financiables con tipos de interés artificialmente baratos o bajos que derivan en inflación. A mí esto nunca he comprendido cómo funciona esto de la deuda, ¿no? O sea, prácticamente todos los países gastan mucho más de lo que ingresan. Uh-huh. Y sus déficits van aumentando, cada vez tienen más deuda, cada vez más y más y más y más y más, ¿no? Y es como una bola que no tiene fin. Me imagino que lo que puede llevar al desastre es cuando de repente llegas a un punto donde la gente piensa, este país no va a poder pagar su deuda. Que si es Argentina, a lo mejor el daño es limitado, pero ahora estamos empezando a ver países como Francia teniendo problemas. ¿Hasta qué punto es una preocupación, ¿no? Que un país grande, o que supuestamente tiene una deuda que todo el mundo confía en que va a poder pagar siempre, existe la posibilidad de que uno de esos países, digamos, haga un default o no pueda pagar y eso desencadene una crisis financiera global? Absolutamente sí. Todo empieza un poco por la complacencia, ¿no? A veces tú tienes una situación en la que el enemigo es la deflación, vamos a combatir eso, vamos a imprimir dinero, vamos a gastar más de lo que podemos, vamos a endeudarnos y esos déficits de los que tú hablas se convierten en algo. Muchas veces viene una crisis y tenemos una excusa, luego lo mantenemos más tiempo porque todavía estamos débiles y al final a nivel político pues es una forma relativamente sencilla de incentivar la actividad económica y se produce y es muy difícil luego quitarlo, ¿no? Esos déficits anuales que van sumando y van aumentando la deuda hace que en un mundo en el que el mercado te está demandando una tasa de interés relativamente baja, pues te lo puedes permitir. Pero te hace vulnerable a esas subidas, ¿no? Lo que estás describiendo y ese mecanismo por el cual la gente empieza a dudar está pasando, ¿vale? Los tipos de interés tienen una estructura de plazos, es decir, no es lo mismo tomar prestado a un año que a 10 o a 30. Y lo que está ocurriendo es que la estructura de tipos de interés, los bancos centrales están artificialmente, ayer mismo bajó tipos Estados Unidos y el mercado a largo plazo te dice no me lo creo. O sea, todo esto que estás haciendo ahora lo vas a tener que pagar más tarde y después. Existe la figura de los, en inglés, bond vigilantes, los vigilantes del mercado, que son aquellos que o bien con sus acciones o con sus amenazas intentan controlar a estos gobiernos. Y cuando empieza a producirse esa tensión, el gobierno tiene más o menos que reaccionar. ¿Qué problema hay? Que, como decía antes, hemos pasado al punto de no retorno en algunos casos. Y esto lo que obliga es, la gente que nos escucha, pues probablemente conozca el concepto de QE, Quantitative Easing, ¿no? Era una medida que se tomó durante la última década, que básicamente era imprimir papelitos y comprar bonos de gobierno. Es decir, imprimir papelitos y prestar al gobierno o prácticamente regalárselo, ¿no? El señor Jerome Powell en Estados Unidos tenía 120.000 millones al mes que tenía para ir comprando. Ese proceso que distorsiona la liquidez y los activos favorece o incentiva el aumento de la deuda. Yo creo que el acrónimo más importante de la próxima década en inglés es el Yield Curve Control, YCC, que es la curva de control, o sea, el control de tipos de interés.
en el que el Banco Central no está operando tanto en el corto plazo, tu préstamo a 3 meses, sino está intentando controlar el 10, el 20, el 30 años. ¿Qué ocurre? Que en ese proceso, en el que ¿quién le va a prestar el dinero a Japón, como era el caso hace nada, al 0,1 en un mundo de inflación en el que las ranas se están hirviendo? Nadie. Entonces, el único comprador a esos niveles era el gobierno. Entonces, llega un punto, y yo creo que no estamos tan lejos, y de hecho en Europa, digamos, lo tenemos de facto, ¿no? Y es que la única forma de controlar que estas subidas de tipos suban desproporcionadamente, las ranas empiecen a saltar y genere un problema gordo de solvencia, es que los bancos centrales impriman más dinero y se lo presten. ¿Qué estás haciendo? Generar inflación. ¿Esa inflación qué hace? Reducir el valor de estos bonos. ¿Qué hacen las ranas? Saltamos. Entonces, produce una especie de efecto bola de nieve que se acelera. Entonces, volviendo al marco que hablábamos antes de abusos monetarios y fiscales, todo acaba siempre en lo mismo. Siempre. Que es inflación. Es que se presenta de dos formas. O bien como inflación per se o devaluación de la moneda. Es decir, técnicamente Argentina o Zimbabue no hicieron default en el bono porque dijeron que te iban a pagar 100 pesos o 100 millones de pesos y aquí tienes tus 100 millones de pesos. Sí, que no vale pero, nada. Pero ese papelito vale cero, literalmente. Entonces, a veces estos países se ven obligados a emitir deuda. Es decir, yo a 100 pesos no te presto porque me conozco la peli, ¿no? Te presto en dólares. Que tengo menos riesgo. No, es el mismo riesgo porque al final te va a hacer otro tipo de bancarrota, ¿no? Entonces, para mí es un tema grave, pero el problema es tan grave, te diría, David, que no va a pasar. Es decir, como esa bancarrota no se puede dar. Porque sería el desastre. Porque sería el desastre absoluto. Siguen tirando la pelota para adelante, ¿no? No hay más. Y por eso se está acelerando y por eso vamos a la estamplación, que es un escenario en el que tú... O sea, el gran filósofo de nuestra época, ¿no? Mike Tyson, ¿no? Que sale en todas las reuniones de mercados, todo el mundo tiene un plan hasta que te pegan un puñetazo en la cara, ¿no? Y yo creo que eso se aplica a los gobiernos y a los bancos centrales. No, es que vamos a crecer y entonces pagaremos la deuda y esto es excepcional. Y al final llegan las crisis y viene más de lo mismo. Entonces, no estoy siendo agorero, estoy siendo simplemente pragmático y el sistema, volviendo a Ray Dalio y compañía, la película ya la hemos visto. Entonces, es cierto que el mercado a veces te da otros mensajes y otras cosas, pero a mí, estructuralmente, me parece que la inflación es como la entropía del universo, ¿no? Para los ingenieros, solo sube. Ya, pues para la gente que nos está escuchando y que después de unos años que salimos del COVID, de subidas de precios constantes, no hay como muy buenas noticias para ellos, ¿no? No parece que los precios se vayan a controlar. Para mí no, porque además lo curioso de esto es que cuando viene una crisis, que dirías, bueno, pues los precios están cayendo, la demanda está cayendo, se imprime más todavía. Es decir, que digamos que el imprimir dinero es ese recurso, ¿no? Y en cierto modo es un poco engañoso, ¿no? Que esas... ellos, o sea, los bancos centrales, y volviendo a las ranas, ellos pierden el control. En un mundo en el que la gente no tiene pánico por la inflación y tal, pueden hacer un poco lo que quieran, ¿no? Pero es el momento en el que empiezan a perder el control y verdaderamente la gente quiere salirse de la renta fija, los bonos se desploman, los gobiernos requieren intervención. Ahí es cuando se ven obligados a subir tipos de interés para intentar poner un freno a la economía. Y si tienes una economía muy débil, todo se desploma y entonces tienes que volver a imprimir y al final es un vaivén, ¿no? Pero según tú lo describes, el sistema financiero global es una ficción, es una fantasía, es algo, es una trampa en cierto modo, ¿no? Es un engaño, no sé cómo llamarlo, ¿no? Yo no le llamaría sistema financiero, le llamaría sistema fiduciario, lo que es las monedas en sí, ¿vale? Todo empieza, en cierto modo, por la falta de independencia de los bancos centrales, ¿vale? Tú en el momento, que nos lleva un poco a la idea del oro, ¿no? Porque cuando yo al libro que escribo en el 2017 le llamo La tormenta perfecta del oro, nadie veía lo que está pasando hoy, todo el mundo, oh, el oro, el oro. Y digo, bueno, esto lleva escrito en la pared muchos años, era relativamente evidente lo que está pasando.
Y si estudias un poco la historia de las monedas, lo que ves es eso, ¿no? Empezamos, digamos, érase una vez un mundo en el que una moneda de oro valía el peso en oro. ¿Cuánto tienes? 1 gramo. No había el concepto o la onza de oro, ¿no? No existía el concepto de $1 o lo que fuera, ¿no? Lo que es las monedas metálicas y ese proceso histórico de dilución en el que de repente esas monedas, el Banco Central decide ponerle un sello y decir que esto vale 10 cuando el coste metálico es 1, eso es un concepto que se llama seigniorage, que es el beneficio que tiene un banco central de literalmente crear valor de la nada, ¿no? Es el equivalente a tú y yo sacar ahora un papelito, escribir esto vale 1.000 euros, ir al Corte Inglés y que te lo acepten. Decir, oye, qué suerte, ¿no? ¿Cuánto voy a imprimir? Pues todo lo que pueda. Y ese proceso de dilución, hubo un momento en el que el oro era el bastión que apoyaba las monedas. Nadie se fiaba del valor de un papelito que ponía 100 euros, solo se fiaban porque sabía que había 100 monedas de oro o lo que fuera respaldándolo. Y hay un momento en la historia en el cual, pues una guerra, una emergencia, oye, ¿y si en vez de tener 100 monedas de oro con $100 tenemos 99? Tampoco pasa nada, ¿no? Y ahí es donde de repente se abre la puerta, se rompe el link al oro y digamos que existe el concepto, ¿no? ¿Y quién nos va a asegurar que ese papelito vale algo? No te preocupes, el Banco Central es el que está al cargo de la máquina de imprimir, es una entidad independiente y el gobierno le va a meter presión, pero esta gente va a hacer lo correcto. Y tú míralo, quién está puesto hoy en los bancos centrales y la tensión que hay, y sí, Trump intentando. Entonces, cuando tú pones pues a los jueces o a los bancos centrales y tal, pues al final se rompe esa independencia. De forma que la pérdida de independencia de los bancos centrales, que es, digamos, ha sido un proceso, digamos, paulatino, ¿no? Lleva a estos problemas. Y nos lleva más aún, es decir, esa dilución del dinero, ahora nuestra generación por lo menos está muy cómoda con billetes, nadie pone en cuestión un billete, ¿no? Hemos pasado ya a un mundo de dinero digital. Sí. Ya ni siquiera tienes papelitos. Y ahora un mundo de criptomonedas en el que, digamos, el Melania Coin vale 5.000 millones. O sea, yo, si me hablas de burbujas, la que más me preocupa no es que sea una burbuja, es que está muy desnudo. Eso sí que parece un disparate, ¿no? Es un fraude. Todas estas criptomonedas que surgen de la nada, que ganan un valor en poquísimo tiempo, bueno, tú las consideras un fraude directamente. Yo creo que hay casos, o sea, al final, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El David Coin. Vamos a hacer ahora, ¿no? Entre tú y yo vamos a crear el David Coin, vamos a crear 1 millón de David Coins. No me des ideas. ¿Te apetece? Sí, venga, pues vamos a hacerlo. 1 millón de David Coins y me vas a dar 100.000. Y conseguimos que aquí nuestro amigo José Luis compre una a 100 euros. La última transacción es a 100 euros, tú tienes 1 millón, de repente vales 100 millones. Eso es lo que dice la capitalización, ¿no? Es un proceso en el que evidentemente que es la alquimia, ¿no? Nos encanta a los humanos, muchas de las crisis históricas son la alquimia, ¿no? La crisis del 2008 era, cojo 100 hipotecas, las junto, las trancheo, lo vendo por trocitos y saco y gano dinero gratis, ¿no? Trancheando la realidad. ¿Qué pasa en el supermercado? Tú coges un cerdo, hay diferentes tranches y tal, pero era una máquina de ganar tanto dinero que se empieza a tranchear, o sea, las tranches empiezan a hacer una rehipotequización del sistema y al final el emperador estaba desnudo, ¿no? Pero era todo la alquimia de una tecnología, unos acrónimos, los CDOs al cuadrado y tal, de los que hablo mucho en el libro. Este proceso de creación del dinero de la nada, desde el punto de vista, digamos, austríaco, ¿no? De economistas, pues nos preocupa, ¿no? Cuando a eso le unes que ya no es que necesito que alguien me lo compre, es que yo mismo me puedo comprar a mí mismo o vender mismo. Yo puedo, qué sé, el arte digital, ¿no?
O sea, hay una capacidad de manipular los ¿Es una creencia? ¿Es realidad o es creencia? O sea, volvemos a las burbujas, ¿no? Y al final, ¿qué vale una botella de vino? ¿Qué vale un Picasso? ¿Qué vale una criptomoneda? Vale lo que pague la gente. El problema es para mí es que ahí, como dice en inglés, they pull the rug, ¿no? O sea, se producen eventos en los que existe una percepción de valor, de tal, pero yo creo que hay un conflicto muy grave. O sea, hay personas que están en algunas de estas criptomonedas nada fiables que probablemente lo van a perder todo si viene una crisis. Bueno, es el efecto, en economía le llamamos el efecto riqueza, el wealth effect, ¿no? El efecto riqueza es la percepción de riqueza que no existe. Tú y yo ahora mismo con el David Coin valemos 100 millones. Al empezar la entrevista no, pero ahora... Y esa... Bueno, si las vendemos antes de que esto se caiga, si vendemos los hemos 100, hecho un buen negocio. Si vendemos el millón de David Coins a $100, hemos hecho un negocio y luego que el que quiera que se quede ahí, ¿no? Pero ese proceso de creación de valor de la nada, el mantener esas cosas artificialmente sin ningún tipo de transparencia y demás, yo creo que hay un conflicto. Los gobiernos tienen un conflicto y cuidadito con esta película porque cuando tú vendes tu criptomoneda, aunque el valor no sea real, los impuestos sí. Es decir, a ti te van a decir, entonces el gobierno, Estados Unidos, ¿por qué acepta las criptomonedas? ¿Porque cree en la tecnología? No. Trump vale ahora, la familia vale X billón, que es que me parece increíble. Han creado su propia criptomoneda y segundo, dicen, esta gente es suficientemente inteligente para hacer esto y cuando lo venda me pagas impuestos y entre tanto he conseguido que todo el mundo se crea que es millonario y se compre un montón de cosas y me mantenga la economía. Entonces, su interés no es que se hundan, su interés es que esto se mantenga. La realidad es que yo no creo que haya una base suficiente para que se realicen esas ganancias y ese valor se materialice. Por lo tanto, el emperador está desnudo. No significa ni que vayan a caer mañana, ni en 5 o 10 años, pero a mí esa falta de base... Y habrá gente que está diciendo, ya, pero hay muchísimos argumentos. Es una riqueza para mí que sí. Es un espejismo, en realidad. Para mí sí. Ahora, hay partes de la tecnología, ahora existe el concepto de stablecoin, que al final el argumento es, ¿para qué voy a pagar a un banco comisiones grandes y tal si puedo tener una tecnología? Entonces, el concepto de stablecoin es el concepto inicial del oro. La cripto no vale nada, pero la tengo colateralizado con dólares. Cada cripto dólar tiene un dólar de verdad detrás. Pero en vez de estar comprando y vendiendo y pagándole comisiones al banco, lo hago fuera del sistema y entonces se considera disruptivo para los bancos y todo lo que es las finanzas, el DeFi, todo lo que es el Decentralized Finance, tiene un ángulo disruptivo de tecnología muy valioso, pero a mí me preocupa que hay... Al final la regulación en todas las industrias, desde la telefonía a yo qué sé, a la energía eléctrica, todas, o a la banca, surgen por algo. Y muchas veces es fraudes, es crisis. Yo creo que aquí hay un conflicto de interés. Incluso en criptos más asentadas como Bitcoin, tampoco terminas de verlas. A ver, conozco gente 50 veces más inteligente que yo que cree en ello ciegamente y les ha ido muy bien y me alegro por ellos. Y tenemos unos debates muy, muy interesantes, ¿no? Yo creo que parte del problema es la guerra civil entre las criptos, ¿no? En un mundo en el que solo hay un cripto y demás, lo que pasa es que uno de los argumentos que doy yo es que solo hay 21 millones de bitcoins, ¿no? Se ha creado una percepción de escasez, ¿vale? Yo diría que la escasez digital es un oxímoron, ¿sabes? Es un caracol veloz, ¿no? No existe el concepto de escasez digital, ¿no? Pero en sí, tú puedes crear 21 millones de criptomonedas de la nada, ¿vale? Entonces, no deja de ser, y un poco una de mis frases favoritas es enamórate del problema, no del producto, ¿no? Entonces, claramente las criptomonedas están respondiendo y la gente las está adoptando con razón en respuesta a una impotencia entre, oye, es que el dólar se me va a ir a cero y los gobiernos están abusando y van al oro, van a las criptomonedas, van a activos que perciben
que les van a mantener ese valor y son coberturas contra la inflación. Yo creo que cuando acabe la película veremos que hay algunos que no se pueden imprimir, como por ejemplo el oro o las casas o el petróleo, y hay cosas que se pueden crear un poco de la nada. Entonces, no tengo una visión, o sea, no quiero influenciar a la gente de una forma tal, simplemente que piensen un poco, como diría Frida Kahlo, ¿no? No quiero que pienses como yo, quiero que pienses, ¿sabes? Y entonces, Sí. con eso me vale. Pero tú Pero todo lo que es el fear, el FOMO, el fear of missing out, Sí. el mi vecino se está forrando. Eso ¿Sabes quién es se arruinó así? peligrosísimo. ¿Sabes quién se arruinó así? Isaac Newton. ¿Ah, sí? Y es más listo que todos los que nos están escuchando, todos con una crisis. Arruinó? Pues igual, entró en una de estas burbujas, él compró, vendió, y más tarde, cuando todo seguía subiendo y tal, acabó tirando la toalla, entró y perdió su fortuna en una de estas del South China Sea, no sé cuántos de historias. Pero vamos, que no es un tema de inteligencia, no es un tema de tecnología, es un tema de entender qué problema estamos solucionando. O sea, y a la hora evidentemente de afrontar una crisis que pueda venir, sí. tú eres mucho más partidario de oro que de cripto. Yo creo en el oro porque el oro además quizás tenga una función cripto y tendrá su valor y tal. Para mí es como todo en la vida, es un tema de también el tamaño de tu apuesta, ¿vale? Mucho cuidado con vender tu casa, invertir en eso porque puede ser lo peor que hagas en tu vida, ¿no? En un tamaño moderado y con riesgo controlado, pues quién sabe. Y si tienes entradas, salidas, pues oye, como el que compra un Picasso. ¿Te vas a arruinar? Pues no lo sé. Pero yo el oro creo que lleva jugando una labor importante miles de años y lo ha hecho por ciertos motivos, ¿vale? Tiene pues unas características físicas y químicas únicas. Por ejemplo, la plata no lo hizo, el cobre tampoco valía para eso. Y tiene un perfil único para los bancos centrales, ¿vale? Que de hecho son gran parte de esta subida reciente es el oro es como si fuera el mecanismo de confianza de un banco central en otro, ¿no? O sea, yo tengo tus bonos chinos, tú los míos europeos, y estamos los dos diciendo, oye, quizás me sentiría más cómodo teniendo oro. Es un mercado fascinante. Creo que no puedes imprimir oro. Es decir, no hay una maquinita que te dé oro físico, ni petróleo, ni otras cosas. Y bueno, también puede estar en territorio de burbuja en algún momento. Y eso lo decidirá... ¿Pero no crees que haya llegado a ese No, territorio? ya. De hecho, no. No, yo creo que se va a seguir. Se va a disparar. Es un tema muy estructural. Aquí tengo que contar una anécdota. O sea, tú y yo tuvimos una conversación hace ya bastantes años, previa al COVID, donde el oro estaba a 1500, creo recordar, y tú me hablaste ya del oro y me dijiste, el oro va a ir para arriba. Oye, está en 3000, creo, ¿no? 700. 3700. 3700. Es decir, primera lección. Soy idiota por no hacerte caso. Segunda lección. Tenías razón en ese caso, como en casi todas las predicciones que hemos tenido. Tampoco. Sí. Aquí no vamos a recomendar nada, a que la gente, cada uno analice su situación. Pero tú ves el oro, y creo habértelo leído en algún sitio, a 10.000. Perfectamente. El oro, o sea, sí, hay muchas métricas, ¿no? ¿Cómo lo justificas, no? El oro al final tiene una pata física, es decir, tú tienes minas de oro, hay reservas, hay un coste marginal de producción, o sea, los commodities en sí, en teoría, en el largo plazo deberían converger un poco a ese retorno natural, pero el oro es más, el oro tiene esa credibilidad. Es un número. Al final es una función también del crecimiento de la masa monetaria, ¿no? Si hiciéramos un análisis que hago en el libro hace ya muchos años de si tuviéramos que volver a recapitalizar el dólar y el euro y los yenes, ¿cuánto valdría el oro? Estamos hablando de muchísimos decenas de miles de valor, ¿no? Es decir, yo no creo que jamás llegaremos, porque el oro tampoco era perfecto. O sea, hay ciertos beneficios de las políticas monetarias, te permite ajustar los tipos de interés. El oro en sí no era una solución
perfecta. Tampoco lo son las monedas fiduciarias. Pero bueno, yo creo que en su justa medida, a medio o largo plazo, contra ciertos riesgos, en particular la inflación y temas geopolíticos, el oro tiene una labor. Como siempre, cuidadito con el apalancamiento, cuidadito con vender tu casa, comprar oro y comprar futuros, irte 10 veces, porque probablemente, sí, te dije, lo compras a 1.500, pero a lo mejor bajó a 1.200 antes. Y tuviste unos meses que me dijiste, mira, este Diego no se entera de nada. Yo estoy hablando a plazos macroeconómicos largos. Y sinceramente creo que tiene un lugar en la cartera además, y para diferente gente diferentes. Claro, además en esto de la inversión, por ejemplo, la edad que tienes es muy importante, ¿no? Creo que alguien de 60 deba invertir con a lo mejor el riesgo que puede tomar alguien de 20, ¿no? Son circunstancias, cada uno tiene que ver un poco las suyas y hacer las cosas. Es verdad que hay un clásico que siempre se dice de la inversión, que es la palabra esa famosa, diversificar, ¿no? No pongas todo en el mismo sitio, ten un poquito aquí, un poquito allá, si tienes, no sé hasta qué punto eso sigue siendo válido. Mira, es un concepto extremadamente importante, pero que la gente no lo entiende suficientemente bien, porque se confunde muchas veces una cartera con muchas cosas con una cartera diversificada, ¿vale? Y no es lo mismo, ¿vale? Es decir, yo puedo tener 20 criptomonedas y decir, ¿estoy súper diversificado? No, porque son lo mismo, es decir, suben y bajan a la vez. Y en realidad el comportamiento de estos activos, como el de la gente, tienes que juzgarlo en situaciones de presión y extremas. Y entonces la correlación o la diversificación tienes que verla en momentos de crisis. Y yo la pregunta que hago es, ¿qué tal te fue en marzo del 2020? ¿Vale? En ese momento, carteras que parecían muy diversificadas, todo cayó a la vez. Es decir, lo que había en esa cartera es falsa diversificación. Y la falsa diversificación es muy peligrosa porque te da una sensación de que estoy cubierto y a lo mejor tienes más riesgo del que te creías. Entonces, lo que es la correlación o cómo se ponen los activos entre ellos, hay que medirlo de forma condicional. Es decir, ¿tú cómo te comportas cuando el mercado ha caído un 20%? ¿Vale? Y en ese sentido hay cosas que son más fiables y cosas que son menos fiables. Y hay otros muchos factores que intervienen, ¿vale? De forma anecdótica, lo dije una vez y luego pasó y era un chiste, pero se materializó. Y entonces en el mundo de commodities, pues hay índices que tienen aproximadamente 25 commodities, ¿no? Petróleo, cobre, tal, y hay uno que es el zumo de naranja. El orange juice. Es un commodity. Existe un commodity, frozen orange juice, tú lo puedes comprar y vender y tal. Y entonces se produce un movimiento de crisis, y esto yo en Imperial College, en clases, se lo preguntaba a los estudiantes, y entonces se ve la foto en la que caen todos los commodities menos el zumo de naranja que sube, ¿no? Y entonces la respuesta de la gente era, no sabía que el zumo de naranja era un safe haven, ¿no? Que se llama una inversión para tiempos de crisis. Refugio, ¿no? No sabía que el zumo de naranja era un... Y entonces digo, ¿por qué creéis que pasó esto, no? Y entonces, estudiantes de universidad, tal, oye, pues la gente no sé qué, intentando racionalizar. Y digo, esto es muy sencillo. Digo, cuando el mercado está largo y hay una crisis, las cosas caen. Y cuando el mercado está corto y viene una crisis, las cosas suben, porque al final lo que hacen estas crisis es exponer el posicionamiento especulativo del mercado. Y cuando sube la volatilidad y sube tu riesgo, tu jefe te llama y te dice, David, cierra las posiciones. No, es que el oro vale 3.200 y se va a ir a 10.000, que te he dicho, o sea, que cierres todo porque estamos en una situación de crisis y te pasa a veces. Entonces, o te llama el exchange y te dice, me tienes que poner margen en esta posición, un margin call, que se llama, como en la película. Como en la peli, sí. Entonces, o tienes pasta para poner esa posición o te la cierra el exchange. No te llama, o sea, te dice, esto se cierra. Entonces, no es un safe haven. Es un activo que el mercado estaba corto. Es decir, el posicionamiento especulativo del mercado tiene un factor explicativo muy grande del comportamiento de los mercados a veces. Por lo tanto, no es tanto que 2 y 2 son 4, sino el mercado que está descontando, qué posiciones especulativas hay, cuánto apalancamiento hay, y por eso las crisis a veces explotan todavía más. Así que a efectos de
el mercado encuentra el dolor, ¿no? Igual que el agua fluye de una forma, es posible que esos emperadores desnudos se manifiesten más en situaciones de crisis. Por lo tanto, cuidado con la falsa complacencia, la percepción de diversificación y es muy importante buscar esa esencia que es un poco a lo que me dedico yo, ¿no? En el día a día. En la analogía de construcción de carteras, ¿no? Pues somos el portero del equipo, ¿no? Intentamos crear esas... O sea, cuando el defensa te falla, tener algo que te pueda proteger. Y de hecho, pues fuimos... es mi trabajo, ¿no? Pero bueno, en esos eventos de crisis, por construcción, pues intentamos hacer cosas así. Pero bueno, es un tema... mucha ciencia y mucho arte. Sí. Pero los mercados son complejos y hay muchísimas dimensiones, ¿no? Claro, y de repente las oportunidades están en el zumo de naranja, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? ¿No? O sea, ¿quién lo iba a decir? Aquí en España somos más de ladrillo, como bien sabes. La vivienda es la obsesión nacional Sí. Y los precios son la gran preocupación. Es un problema global, en realidad. La vivienda en todo el mundo prácticamente se ha disparado en los últimos años. Y quizá una diferencia con respecto a la crisis del 2008-2009 es que en aquel momento las viviendas, previo a la crisis 2006-2007, estaba muy cara, disparada, pero uno podía alquilar a un precio razonable. Y esto ha desaparecido. Ahora es ni alquilo, porque están los precios desatados, sobre todo para la gente más joven, ni tampoco compro porque estoy fuera del mercado, ¿no? ¿Esto es una clásica burbuja o no? No, para mí no. Para mí el tema de la vivienda, volviendo un poco al concepto de estar largo o corto, para mí el punto de neutralidad es tener una casa, ¿vale? Es decir, en cualquier otro mercado, el petróleo... ¿Tienes una posición de petróleo? No. Tengo 0 posición, por lo tanto, te da igual lo que pase, ¿vale? ¿Que sube el petróleo? ¿Que cae? Te da igual, como trader. Pero en el caso de las casas, si tienes 0 casas, estás corto, ¿vale? ¿Por qué? Pues si el mercado sube... Te quedas fuera del mercado, mercado, sí. Te duele y te quedas fuera. Por lo tanto, y te cuento otra anécdota. Yo no tengo un perfil para nada social, así no soy un celebrity para nada, pero en mi entorno pues hay gente que a lo mejor me puede conocer un poco y quizás más fuera de España que aquí, pero bueno. Pero me pasa, pues hace poco que en un avión me reconoce un chaval de estos que está muy metido en estos temas, un chaval de Salamanca. Y me pregunta directamente, oye, perdona, tal, Diego, ¿qué opinas? Y me empieza a hacer preguntas de inversión y tal, un chico joven y de Salamanca, y le digo, ¿tienes algún real estate? ¿Tienes piso? ¿Te has comprado algún piso de estudiantes, algo allí? No, es que esto tal. Y le dije, pues mira, con todo el cariño del mundo te recomiendo que lo primero que hagas es comprar un pisito, lo tienes allí para ti o para el futuro, y lo alquilas y tal. Y cuando tengas eso más o menos resuelto, ya empezamos a jugar, ¿vale? Pero, o sea, ¿tú crees que la primera inversión para mí sí. de una persona tiene que ser una vivienda? Sí, para mí sí. Aunque esté... Es que el que esté caro o barato, ¿en referencia a qué? En referencia hace 5 años. Bueno, claro, es que te da rabia. Y pero yo entiendo la gente dice, es que esta casa que me podía haber comprado hace 5 años y no me compré, hoy vale el doble. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a asumir que estamos jugando al Monopoly, ¿vale? Que es lo que está ocurriendo. Y tú y yo tenemos 1 millón de euros de papelitos y hay 2 casas, ¿vale? Y cada uno nos compramos nuestra casa. Si ahora viene el Banco Central e imprime 1 trillón de papelitos, ¿cuánto vale la casa? ¿Vale? Pues la casa básicamente sube casi de forma proporcional, hay una masa monetaria más alta. Es decir, que yo no puedo comparar que esté cara o barata en términos absolutos a un euro de hace 5 años. Lo que valía el euro y te compraba el euro hace 5 años no tiene nada que ver. ¿Cuánto te costaba ir a cenar al restaurante y cuánto te cuesta hoy? ¿Cuánto ha subido la casa y cuánto hoy? Entonces, es un efecto directo de la pérdida del poder adquisitivo del papelito. El humano ve el billete de 100 euros y sigue pensando que el billete de 100 euros de hace 10 años es igual que el de hoy. No lo es, ¿vale? No lo es. Compra mucho menos. Compra mucho menos. Por lo tanto,
nuestro cerebro piensa que vale lo mismo y por lo tanto las casas están caras. No, es que tus euros valen menos. Y esas es las ranas en el caldo monetario. Tú no te has dado cuenta que has tenido tus billetitos en agua hirviendo. No, son literalmente pasta, ¿vale? Y eso, después de la mayor inyección de la historia, tanto en tamaño como en velocidad, que fue el COVID, pues el efecto es brutal. Y no es un efecto lineal y que se estanca, es un efecto multiplicador. Pero si ese dinero vale menos, tendría sentido que los salarios hubieran crecido, y hablo de España en este caso concreto, donde los salarios desde el 2000, no sé si 10, llevan, bueno, en una situación de crecimiento mínimo, ¿no? Sobre todo comparado incluso con otros países del entorno, ¿no? Y esto sí que hace que la gente, Claro. aunque sea una buena inversión, Claro. no pueda acceder a esa vivienda. Claro, ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, el tema de los salarios, vamos a diferenciar entre los salarios que suben con el IPC, cuando hemos hablado antes de que el IPC, en mi opinión, no es representativo de tu verdadera inflación. Oye, David, vamos a calcular tu cesta de inflación. ¿Qué tienes? 2 hijos, no sé qué, un tal, y te has... Esa es tu cesta, pero no tiene nada que ver con el IPC, que por cierto es una cesta que se cambia de forma medio arbitraria, es un poste que se está moviendo. Entonces, si tu sueldo está ligado al IPC, o tu pensión está ligada al IPC y el IPC no representa la realidad, pierdes poder adquisitivo. Claro. Eres una rana. Sí, a ti te pueden decir que el IPC son, o sea, que la inflación está subiendo un 2 y tu cesta a la compra en realidad ha subido un 10. Y ya está, pues cada año has perdido un 8. Y somos ranas en el caldo monetario, porque en realidad tu temperatura ha subido un 10, el termómetro dice 2, y tú lo que ves es que no te puedes permitir 3 lechugas, ahora 2. O antes salías a cenar 5 veces al mes y ahora 1. Eso es las ranas en el caldo monetario. Entonces, por otro lado, el mercado laboral tiene otras dinámicas, ¿vale? No es un commodity, ¿vale? Y ahí, pues, hay trabajos que son commodity y trabajos que no son commodities. Y entonces hay gente que gana exponencialmente más y gente que no. Entonces, ¿qué es un commodity? Pues me da igual que me opere del cerebro el doctor David Jiménez o José Luis Pérez. Joder, pues me da igual que me atienda en la consulta que tengo un catarro. Pues uno es un commodity y otro no, ¿vale? Entonces, la gente que verdaderamente quiero tener a Ronaldo en mi equipo o en el contrario, ¿no? O sea, gente que no son commodities, pues esa inflación es brutal. ¿Por qué fracasan todas las medidas para controlar o bajar el precio de la vivienda? Veamos, yo creo que anuncios de paquetes, de cosas que se van a hacer, no hay una sola medida que haya conseguido detener este crecimiento de los precios de la vivienda o del alquiler. Claro, pero estás tratando la enfermedad con la causa, ¿no? Si tú estás imprimiendo papelitos en el Monopoly, yo imprimo 1 trillón de papelitos y ahora prohíbo que las casas las puedas alquilar o que valga más de X o Y, al final el dinero, y un poco una de las efectos de ciertas crisis, es que ese dinero al final encuentra algún sitio. ¿Por qué en la crisis del 2008 al 2012, pues no sé, hay los típicos ejemplos de un aeropuerto en una ciudad pequeña que no sé qué? Ese dinero al final había que ponerlo en algún sitio. Porque habían impreso dinero. Entonces, si tú me prohíbes ciertas cosas, yo no voy a invertir en inmobiliario. ¿Cómo voy a invertir yo en inmobiliario si me estás obligando a que si de repente un tío entra y no le puedo subir al alquiler o no puedo vender la casa o no le puedo sacar? Digo, pues me voy a otra cosa. Si yo no invierto en capacidad inmobiliaria, tengo una oferta menor, pues hay menos casas y el que la quería alquilar, digo, ¿para qué la voy a alquilar si ya se me mete esta persona y no puedo sacar? Es decir, que todas estas medidas tienden, de hecho, a hacer lo contrario, ¿vale? Son básicamente intervenciones que estás fijando una variable y creando otras. Entonces, todos estos mecanismos de contención de precio, pues... tienen para ti el efecto contrario. Por ejemplo, durante la crisis del COVID, ¿no? Si tú eres una empresa de generación eléctrica en Alemania y tienes que pagar el gas natural a 5
y vender la electricidad a 3 porque te han capado el precio, porque la gente no se puede permitir más, ¿qué haces? Estás quemando 2, estás perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque tú tienes que pagar X para producir electricidad y te están obligando a venderlo ahí. Entonces, estas empresas que se van a la bancarrota y que hay que luego rescatar, se rescatan no con impuestos, se rescatan con dinero imprimido, que al final genera inflación. Entonces, lo que decía antes, todas estas medidas no solucionan los problemas. Patada a la lata, transfiere y transformen. Entonces, que teniendo muy buenas intenciones, las medidas que están los muy gobiernos cortoplacistas para contener los precios están provocando el efecto contrario. Efectivamente. Y esto pasa muchísimo. Sí. Tú y yo nos conocimos en Singapur. Sí. Yo era corresponsal del periódico El Mundo en Asia, tú estabas trabajando allí. Yo no me acuerdo con cuál de los bancos estabas cuando llegué, pero bueno, uno de los grandes creo, ¿no? Sí. Y a mí Singapur me interesa mucho tu visión, ¿no? Del sitio, porque es un sitio increíble en muchos aspectos, ¿no? Sí. Una aldea de pescadores que en los años 60 tendría el desarrollo del África subsahariana y que hoy es uno de los sitios más tecnológicamente avanzados del mundo, uno de los rentas per cápita mayores y una ciudad que cuando vas te impresiona, ¿no? Ciudad-estado que te impresiona. ¿Y qué han hecho bien? Bueno, ha hecho muchas cosas bien y mal, o bien, depende de cómo las veas. Te puedo dar algunas anécdotas, ¿no? Pero para empezar, tiene un tamaño relativamente pequeño y manejable, ¿no? Y bueno, una de las cosas que yo vi, evidentemente, políticamente, cuando tú tienes un ciclo de 4 años y tú entras en el poder, quizás el primer año estás como cuando te cambias de casa, ¿no? Intentando ver dónde están las cosas, y casi en el tercer año ya estás pensando en la reelección, ¿no? Entonces, tú tampoco tienes mucho margen para hacer las cosas bien a largo plazo porque a ti te van a medir por cosas a corto plazo. Por lo tanto, el ciclo político y entendiendo la situación de lo que se tarda en hacer las cosas bien está un poquito descompensado, ¿vale? Lo que ha tenido Singapur es una estabilidad en el que esas elecciones no eran verdaderamente elecciones y ellos han podido pensar a 20 años o 25. Que en esto China ha hecho algo parecido. Ha hecho algo parecido. Entonces, eso es algo positivo. Y a mí me marcó cuando yo llego de jefe de Asia ahí en Merrill Lynch y me hacen una entrevista y tal y me hacen ¿cuál es tu plan a 20 años? Y yo le miro como diciendo que trabajo en banca de inversión, que no sé si voy a estar aquí la semana que viene, ¿no? Sí, pero eso dice mucho de la mentalidad. Eso lo primero. Lo segundo, un tema, hay cosas para que aprender, ¿vale? Un ministro gana $1 millón al año. ¿Por qué? Ellos quieren a los mejores en el gobierno. Y Singapur es un poco como McKinsey con patas. Es decir, estudian, analizan, deciden. Un amigo mío que estaba en uno de estos grandes bancos fue con un puestazo muy importante a nivel estratégico y su sueldo está indexado a su trabajo equivalente en la industria, en este caso de la banca, aproximadamente al 80%. Entonces, es una forma de decir, voy a atraer el talento, voy a pagar un poco lo que el mercado paga, pero no me voy a volver loco, les voy a dar otros beneficios de estabilidad, de tal y cual. Eso ya da mucho que pensar en cuanto a cómo funciona la mentalidad del singapureño y en la política y tal. ¿Corrupción? No sé, no me voy a meter en esos temas, pero posiblemente menos que si ganas 25.000 euros. ¿No? Otras cosas, y donde quizás a mí me gusta menos, el servicio doméstico viene y si la chica te hace una prueba de embarazo, cada 3 meses tienes que presentarte
y si la chica se queda embarazada, automáticamente la expulsan del país. Eso es así. Eso es así, automáticamente. Entonces, Para incluso todos los inmigrantes o para las empleadas para domésticas. ciertos trabajos, tú cuando vas de empleada del hogar, dicen, yo quiero que vengas, esto es un contrato, pero no has venido aquí a quedarte embarazada, a dar a luz en nuestros Tú has hospitales. venido a trabajar. Yo he ido allí con la cabeza o con una brecha y tal al hospital y me ha hecho tarjeta de crédito y bueno, perdona, ahora te la doy. No, No, primero no, la tarjeta. cóseme y luego te la doy. No, primero me la das y luego te coso. Y si no tuvieras la tarjeta, no te habrían cosido. O sea, es un poco una Es- sociedad es- muy efectiva, Y tiene pero otras muy cosas. deshumanizada Y también, muy ¿no? deshumanizada. A mí hay cosas que me rayaban un poco porque, por ejemplo, hay como dos sistemas, ¿no? Volviendo a la política, eh, el expatriado, cuando las casas empiezan... por cierto, tú no puedes comprar una casa. Lo que llaman ellos un good bungalow, no sé qué. Hay ciertos tipos... Tú no puedes comprar un chalet, ¿vale? Como extranjero. Como extranjero. Te dejan ciertas cosas y en En su condos medida, y tal, ¿no? en condos y tal, pero tú no puedes... Eso lo hicieron desde el principio, entonces dijeron, este valor es nuestro, el singapureño es un terrateniente y alquilan y les va bien y nosotros inmigrantes, los que hemos estado allí, pues no tenemos esa capacidad, ¿no? Por lo tanto, han conseguido un poco que esa riqueza se quede. Pero luego hay cosas que a mí... hay como dos sistemas, ¿no? Vamos a decidir que el seguro sanitario son el precio que tú me digas, 10.000 o 20.000 al año, lo que fuera, un número muy alto, y luego si eres singapureño te lo bajo a cero. Pero es como que crean o sea, todo el mundo paga lo mismo, pero luego en realidad no. Subvencionan al local. No. No es que digan, oye, los extranjeros pagáis 20 y los locales 0. No, todos pagáis 20, pero a vosotros os lo vamos a... O sea, había muchas cosas que había una... Hay un poco una sensación ahí de y eso exprimir al extranjero, para mí ¿no? sí. Pero bueno, también te digo que desde que yo fui a vivir allí al punto al que me fui, viví 7 años, un país maravilloso, por cierto, le tengo un cariño increíble, voy mucho, pero ellos lo hacen, o sea, está muy estudiado para que... Es una especie de contrato, por eso es una empresa, es Singapore Inc. Tú vas a trabajar, tienes unas condiciones, has venido por esto, nos interesas, Sí, sí. los impuestos son muy bajos, pero por otro lado estas son las condiciones y tal. Entonces, es un modelo para muchísimas cosas, en mi opinión, pero no voy a entrar en otras atrocidades o cosas que han podido pasar, pero al final yo creo que es un país empresa, ¿no? Y hay muchas medidas que se toman. Pues resulta que Singapur era aburrido y le llega al gobierno, es un país aburrido, y deciden por decreto tal. Que tiene que ser divertido. Bueno, entonces hay una campaña, la última vez que estuve allí, muy curiosa, en el que había una furgoneta y daban café, ¿vale? Y entonces tenías dos opciones, o pagar $5 o dar las gracias. Entonces te decían $5 y dices gracias, gratis. Y entonces era una campaña del gobierno, esto es súper singapureño, asignar un valor monetario a dar las gracias. O sea, es como increíble, ¿no? Sí, pero sí. entonces ibas allí, dabas las gracias y te lo daban Y no gratis. te costaba. Y si no decías gracias, y entonces de repente hay gente, bueno, en mi entorno no, pero hay gente que le dan un café y no da las gracias. Yo he pagado, perdona. Entonces, eso no te creas que es casualidad. Es que Singapur ha decidido, oye, nos hemos dado cuenta de que la gente no da las gracias y es así. Entonces hay millones de iniciativas súper pensadas, pero bueno, para mí quizás uno de los mayores razones del éxito, y quizás una lección aprendida que a mí me ha hecho pensar mucho, es la elección del inglés como el idioma del país. Ten en cuenta que estamos hablando de una colonia que está prácticamente en Malasia, con una influencia china brutal y una influencia india tremenda. Entonces, los tres idiomas dominantes y más el inglés, lo que hizo Lee Kuan Yew es decir, vamos a hablar inglés. El fundador ¿vale? de Singapur. Y el fundador de Singapur, el padre de Singapur, y moderno, y creó una cosa muy especial, y es que los singapureños se sienten unidos más allá de su etnia, de su raza o de su religión o tal, por el idioma. Y no voy a entrar en
en temas políticos porque no me gusta, pero sí que simplemente analizando muy por encima algunos de los problemas nacionalistas que hay, ya no en España, sino pues en Chipre, Turquía, en Canadá, francófona contra inglés. Los nacionalismos suelen ir muy arraigados a un idioma, ¿vale? La gente no... O sea, un mismo idioma da cohesión, ¿no? Muchísima. A un Entonces, país. muchísima. Entonces, todas estas separaciones, en mi experiencia, y estos movimientos nacionalistas suelen ir muy ligados a un idioma. Entonces, lo que Lee Kuan Yew dijo es, queremos unidad, eligió el inglés y yo tengo amigos, a mí me encantan los idiomas, estudiaba chino porque me apetece, me hacía gracia y me encantan en general y es un poco como pueda pasar a lo mejor en Puerto Rico, ¿no? Que la abuela habla castellano perfectamente, el nieto lo sabe hablar pero no sabe escribir con acento. Hay muchos singapureños ahora de origen étnico chino que habla un poco de chino, pero en realidad el inglés es su idioma, su cultura, y es una lección, yo creo, a reflexionar en cuanto a las implicaciones de segundo o tercer orden a la hora de generar esa cohesión, ¿no? de un país, más allá de esa mentalidad muy rigurosa, muy estricta, con muchas cosas, que repito, me encanta el país, me apasiona, cosas fantásticas, cosas más cuestionables en nuestra cultura, ¿no? Sí, y luego en la inmigración un sistema muy... Nosotros necesitamos ahora ingenieros y dejamos entrar ingenieros. Y cuando no los necesito, te vas. Pero en el minuto que no te necesitan, te vas. Te quitan la licencia de trabajo, se te acabó y tal, y te vas. Si tu hijo hace un graffiti y tal, cuidadito. O sea, bueno, hubo un americano hace años que lo condenaron a latigazos, que es un país por un graffiti. Muy complicado. O sea, las reglas están claras. Lo único bueno que tiene Singapur es que las reglas están claras. Entonces, si te las saltas... Yo anecdóticamente recuerdo que me pidieron, estaba con un tema de papeleos y tal para residencia permanente, llevaba allí unos años y tal, y era mucho más cómodo en vez de estar constantemente rolando. Y me pidieron fotocopia del pasaporte, no sé qué y tal. Y llego y lo traigo. Y no sé por qué, la verdad, pero era el tamaño de folio americano, ¿vale? Sabes que es un poquito distinto, no es un A4, es un poco distinto. Entonces yo traigo todos los papeles, se los entrego y la señorita me mira y me dice, como, no lo puedo aceptar. Y digo, perdone, me ha pedido pasaporte, tal, se lo había traído todo. Y me miraba como si fuera de otro planeta, como diciendo, pero no te das cuenta de que el tamaño del folio. Entonces ahí me hizo clic. Ahora, si traes lo que te piden tal y cual, es el sitio más eficiente del mundo. Con tu tarjetita verde está todo conectado, todo funciona, es brutal. Pero no te saltes a mí lo que me llama la atención no es que me lo pidieran, es que me miraba como diciendo, pero usted... Pero ¿cómo viene con un ¿cómo me puede pedir papel? que le acepte esto? Y yo decía, bueno, pues una vez que te pasa ya lo aprendes, ¿no? Aprendes que tienes que ir a rajatabla con el sistema. A rajatabla y funciona. Pero bueno, es lo que tiene. Bueno, fue un enorme placer haberte conocido allí y que luego hayamos mantenido esta amistad. Yo creo que, bueno, has explicado muy bien cosas muy complejas de la economía y a todos vosotros, bueno, Diego Parrilla, buscarle en internet, hay, bueno, un montón de artículos, podcasts que tiene también, sus libros son fantásticos, os los recomiendo un montón, o sea, y bueno, yo creo que cuando venga la gran crisis te llamaremos otra vez, porque como es costumbre en ti, todo lo que has dicho se habrá cumplido, con lo cual te tendremos que traer otra vez. Muchísimas gracias, Diego, por estar aquí. Un placer y, como digo siempre, cuando escribí el libro de Antibubbles, espero que te guste y espero equivocarme, porque sí, sinceramente siempre me he sentido a veces como un médico, ¿no? Que está diagnosticando una enfermedad a un buen amigo. Con el gorro de médico, joder, quieres acertar. Como amigo dices, ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Así que bueno, espero equivocarme. Bueno, esperemos que te equivoques. Pero vamos, soy optimista con muchísimas cosas. Pero si no te equivocas, has dado pistas que yo creo que son muy útiles para cómo protegerse de lo que puede venir. Espero que yo creo que ha sido muy útil. Muchas gracias. A ti, un placer. Y a todos vosotros, os veo la semana que viene. No os olvidéis de suscribiros al canal
Ya sabéis que traemos siempre gente con voces independientes y que tienen mucho que contarnos. Hasta la próxima semana.